una nueva semana. Vamos a empezar con cosas muy interesantes y obviamente, como siempre, la coyuntura la analizaremos a profundidad aquí en la señal que une a todos los peruanos. Hoy les propongo tres temas interesantes. Vamos a hablar de una situación que se ha estado de alguna manera empeorando. La semana pasada se han dado incidentes lamentables. ¿Qué pasa cuando nos enfrentamos a una situación inesperada en un auto que hemos conseguido a través de aplicación, los taxis de aplicación? ¿Tenemos derecho sobre eso? ¿Cuál es la regulación? El primer bloque va a estar dedicado a eso y tenemos al presidente de la Asociación de Consumidores del Perú, ASPEC, al señor Crisólogo Cáceres, para hablar al respecto. Y después vamos a hablar de dos temas importantes que evidentemente a veces aparecen coyunturalmente, pero que son importantes abordar. El embarazo adolescente en el Perú es lamentable, hay índices y números que son alarmantes, hay que entender por qué se da esto y cómo es que nosotros también desde nuestra esquina podríamos evitar a que suceda, se expanda esta situación. Y la última nota es el fenómeno del niño y las empresas familiares. ¿Qué va a pasar con estas empresas que obviamente también son empleadoras de muchos peruanos? Conoceremos a profundidad esa problemática. Y sin más dilación, vamos a ver cuáles son los hechos que les proponemos como noticias, a modo de un tuit. La primera, vamos a ver, ahí está. El día de hoy, la presidenta Dina Boluarte se ha reunido con dos de las más importantes organizaciones supranacionales o estas multilaterales que colaboran fuertemente con gobiernos como el caso del peruano, para mejorar los niveles de desarrollo y obviamente prosperidad. Me estoy refiriendo al Banco Mundial y al Banco Interamericano de Desarrollo. Conjuntamente con estas instituciones se han planteado cuáles son las metas y cuáles son obviamente los objetivos que implican ese financiamiento. En simple, lo que se ha manifestado acá es el interés de seguir colaborando y trabajando en conjunto para mejorar el saneamiento, temas de pobreza y obviamente también productividad. Así que eso es bueno porque quiere decir que hay confianza en el Perú, específicamente de las multilaterales. La siguiente noticia, vamos a verla, ahí está vinculada a una buena noticia. De acuerdo a un reporte que hoy día ha establecido el Ministerio de Salud, en un reporte, en este caso es el tuit de la radio Exitosa en Noticias en todo caso, está descendiendo el nivel de contagios sobre el dengue al norte del país. Dicen que más o menos es entre 25 y 28%. No obstante, en Lima todavía la situación no se controla, así que hay que seguir alertas a esa situación, sobre todo en la zona norte de la ciudad de Lima. La siguiente noticia, vamos a verla, tiene que ver con, evidentemente, esto es una noticia importante porque, claro, cada vez nosotros nos preguntamos qué está pasando con estas economías subterráneas que están vinculadas con tráfico ilícito, etcétera. Bueno, hay un número importante a lo que va del año. En lo que va del año son 4.600 personas detenidas, implicadas con temas de narcotráfico y obviamente por eso es que hay que seguir luchando de manera mucho más eficiente y estratégica con este tema y este tuit hace alusión a eso. Y la última, vamos a verla, es internacional. Ha fallecido Il Cavaliere, así se le conocía en el mundo y en Europa al señor Silvio Berlusconi. Él fue durante procesos muy prolongados premier del gobierno de la República de Italia, un hombre muy controversial, pero que evidentemente también utilizó su gran influencia en medios de comunicación para llegar al poder y hasta el momento sigue siendo uno de los políticos más influyentes a pesar de la muerte en esa república. Así que bueno, un fallecimiento lamentable, pero también no exento de controversias. Y con esto damos por bienvenidos a ustedes e iniciado nuestro programa. Ya luego adiós. Bien, ya les estaba adelantando, la semana pasada se han dado unos sucesos lamentables en un taxi que de alguna manera se consigue o se adquiere a través de aplicaciones. Evidentemente estamos ante una situación que es irreversible, es el uso de la tecnología. Usamos aplicaciones ahora también para que nos entreguen bienes en la casa, que nos traigan la comida, el servicio del delivery. Antes hemos hablado de que eventualmente eso también implica reconocer nuevos derechos a trabajadores vinculados con estas aplicaciones, pero también está el otro lado. ¿Qué pasa con nosotros como consumidores? ¿Tenemos o no derechos? ¿Qué pasa si eventualmente nos agreden, nos roban dentro de un vehículo o un taxi?
Para conocer más de esos temas, hemos convocado al señor Crisólogo Cáceres para que nos dé mayor luz al respecto y obviamente saber cómo enfrentar esta situación de ser un lamentable, ojalá, situación negada a cada uno de nosotros. ¿Cómo estás, Crisólogo? Buenas noches. Hola Maite, un gusto verte después de bastante tiempo y en realidad no sé para qué me invitas si tú eres la trome en estos temas de tecnología. Muchas gracias, Crisólogo. Pero en todo caso, como decía, y obviamente tú eres consciente, somos conscientes, la tecnología es parte de nuestras vidas, las aplicaciones nos ayudan porque evidentemente nos permiten escoger de distintas opciones, ¿no? Antes nos demorábamos mucho en conseguir un taxi, ahora es mucho más rápido, pero hay situaciones que no controlamos como la seguridad. ¿Hay forma de poder manejar esa situación? Haces bien en recordar el tema de la seguridad, porque precisamente ese fue uno de los rasgos distintivos de la aparición de los taxis por aplicativo, la seguridad. El tema de la inseguridad estaba presente ya varios años atrás y entonces estas aplicaciones surgen como una alternativa en la cual uno de los plus son más seguros que los taxis de calle, vas a poder identificar a los que te van a prestar el servicio, se va a saber toda la información sobre ellos, etcétera. Y así empezaron las aplicaciones y fueron creándose una tras otra, algunas desaparecieron en el camino. Pero lo cierto es que todo esto se ha dado de una manera, vamos a decirlo, desregulada completamente, es decir, no hay reglas. En el Perú se ha intentado legislar sobre el tema de los taxis por aplicativo desde hace años. Ha habido proyectos muy interesantes, incluso aprobados por unanimidad en el Congreso, pero no han visto finalmente la luz. Básicamente, ¿qué es lo que sucede? En el mundo de los taxis por aplicativo tenemos dos agentes, la plataforma de comunicaciones y el conductor que te transporta del punto A al punto B. Entonces, cuando tú pretendes asignar responsabilidad, ¿qué te dice la empresa? Que ellos no son parte de la relación de consumo, sino que ellos son un intermediario y que la relación de consumo se establece entre el pasajero y el conductor. Entonces, la plataforma se lava las manos. Y como no hay reglas, como no hay normas, como no hay regulación, esto es una tierra de nadie, en la cual quienes estamos en situación de indefensión somos nosotros los consumidores. Entonces, ¿qué hacer? Lo que se tiene que hacer son establecer reglas. O sea, no puede haber una actividad que genere millones de soles al mes y que esté desregulada. Eso es inaceptable, es inaudito. Ustedes se imaginan un mundo en el cual, por ejemplo, Amazon le hacen una compra a ustedes online, Amazon a su vez le pide a un proveedor de zapatillas tal el producto y luego cuando ustedes presentan un reclamo, Amazon le dijera, no, a mí no te metas conmigo, ¿ah? Anda a buscar al que te fabricó la zapatilla y entiéndete con él. Bueno, eso es lo que pasa en los taxis por aplicativo, que la responsabilidad está diluida entre la plataforma y el conductor. Y fíjate tú que esto es un problema que viene de muchos años atrás. O sea, antes de que empezaran con los aplicativos, ya algunas empresas estaban utilizando este razonamiento para eludir su responsabilidad. Recuerdo mucho el caso de una anciana que va a una tienda por departamentos a pagar su cuenta, ella siempre compraba y pagaba al mes, compraba y pagaba al mes. O sea, siempre tenía deuda cero y en el mostrador le dicen, señor, usted es una excelente clienta, se ha ganado un tratamiento odontológico gratis por ser tan buena clienta. Ah, sí, dijo la señora, sí, firma acá, y firmó. Y entonces cuando firmó, lo que había firmado era en verdad contratar un seguro dental. Fue sorprendida. Cuando la señora presentó un reclamo ante la tienda por departamentos, la tienda le dijo, no, usted tiene que quejarse a la empresa de seguros que trabaja con nosotros o a la empresa financiera. Cuando la señora ve eso, no, usted tiene que ver a los odontólogos que tenemos afiliados. Es decir, la responsabilidad se diluye. Ahora, eso que pasa en el mundo real está pasando ahorita en el mundo virtual. Pero tú has dicho algo que es importante y es que hay una responsabilidad que se comparte entre la plataforma y el taxista. Por ejemplo, te consulto, si se produce un accidente, ¿hay forma de que nosotros podamos utilizar algún tipo de seguro? O sea, ¿ese taxista nos va a proteger con el seguro que están obligados a usar todos los servicios públicos o está exento? Bueno, esa pregunta es buenísima, ¿no? Porque ustedes deben saber, amables televidentes, que hay seguros y seguros. O sea, no es lo mismo un seguro para un auto particular que un seguro para un taxi. Las coberturas son distintas. Pero ¿qué ocurre? En el caso de los taxis por aplicativo, los vehículos que están prestando el servicio no necesariamente son taxis afiliados con registro CETAME ni nada parecido. Son autos particulares. Entonces, si se produjera un siniestro y se enteran de que estaba haciendo un tránsito como pasajero cliente, el seguro no lo cubre. Y ese consumidor que haya sufrido un accidente no va a tener los gastos médicos que sean pagados por la aseguradora. Ese es un tema. Por eso se señala que se tendría que sincerar y establecer
que los vehículos que prestan el servicio de taxi por aplicativo tendrían que cumplir algún mínimo de formalidades. Y no hay ningún mínimo de formalidades. No hay ningún mínimo de formalidad, nada. Es tierra de nadie. Y entonces los defensores de que esto siga siendo tierra de nadie dicen que en este tipo de negocios la regulación sale sobrando, que en este tipo de negocios se debe dejar que el mercado actúe, pero no puede dejar que el mercado actúe cuando, en primer lugar, no hay responsabilidad clara a quién imputarle en caso de cualquier problema. En segundo lugar, tus datos, dónde vives, cuál es tu horario, si tienes parientes o no, los tiene el taxista o el conductor o la plataforma, ¿correcto? O sea, no, eso es absolutamente increíble. En tercer lugar está el tema de reclamo. Como no está claro quién es el responsable, al menos claro para ellos no, para mí es clarísimo que es el aplicativo, porque un consumidor no contacta con Juan Pérez, a quien no conoce, sino con la plataforma tal. Entonces, en el caso de la regulación para efectos de establecer sanciones, tampoco existe. En el caso del Indecopi, se han dado algunos casos, algunas sanciones por falta de calidad o falta de idoneidad en el servicio. Pero eso es... ¿Qué situaciones son esas? Falta de calidad. Que no se cumplió, por ejemplo, con la ruta pactada o en el horario establecido. O sea, ¿qué cosa es idoneidad? Idoneidad es que el consumidor reciba aquello por lo que pagó, ni más ni menos. Por ejemplo, si se va un poquito más allá, o sea, 4 cuadras más de donde yo pedí, ¿eso sería idoneidad? Claro, porque por ejemplo, tú contratas el servicio de taxi por aplicativo para que te cobre 14 soles. Claro. ¿Ya? Pero cuando está en tránsito, el taxista se desvía, se abre y empieza a generar más kilometraje. Entonces, al final, cuando llega el momento de pagar, ya no son 14 soles, sino 20 soles. Y tú reclamas, pero el otro te dice, no, pues, que el test... Entonces, se han visto muchos casos de consumidores a los cuales, cuando han querido reclamar, les han dicho, un momentito, la tarifa que te dimos es referencial. Claro. O sea, ni siquiera es fija. Escuchándote, en efecto, pareciese que estamos pues todos totalmente vulnerables ante una situación que claramente, queramos o no, primacía de la realidad, es un servicio público, porque estas personas nos recogen, transitan y se dan una serie de sucesos al interior del vehículo. En el mundo, como tú sabrás, Crisólogo, hay regulación para este tipo de negocios. Se les pide, por ejemplo, que tengan una oficina local para que de alguna manera se pueda llevar a cabo el reclamo. En el caso del Perú, esta situación no se da. Nada. En el caso de, por ejemplo, el delivery de estos motorizados, ahí hay empresas locales que por el tipo de servicio necesitan tener presencia local. En el caso de los taxis... En el caso, no hasta donde yo sé, salvo una empresa, las demás no tienen domicilio físico. Yo he estado averiguando directamente con los propios taxistas, he consultado a 3 o 4 y me dicen, no, yo jamás he conocido una oficina física a la cual afiliarme. Jamás he interactuado con otro ser humano para efectos de que se me afilie o no. Entonces, ¿qué significa esto? Que las empresas están afiliando a los conductores online. Entonces, yo digo, me llamo así, te creo, te dice la empresa, tengo el brevete del tipo tal, te creo, mi vehículo es así, le mando una foto retocada, perfecto, procede. Entonces, el sistema de admisión de conductores es un desastre, porque entra cualquiera. No hay ningún tipo de verificación de que la información que suministra el aspirante a conductor que se va a sumar al aplicativo sea veraz o esté comprobada. No hay nada. Ahora, claro, la gente que nos está mirando en este momento se pone un cuestionamiento enorme y dice, ya no usaré pues la marca tal o cual de mi aplicativo porque escuchándonos van a decir, estamos absolutamente pues a la merced de cualquier situación extraña. ¿Es así? O actualmente, ¿qué, como consumidores razonables y cuidadosos, qué deberíamos hacer? Lo primero es ver qué se puede hacer. Lo ideal es que haya regulación. O sea, lo ideal es que la ley que está encarpetada y que ya tiene dictamen favorable, que ha sido vista y aprobada por unanimidad, se vuelva a poner en el tapete y el Congreso legisle. Mientras ello ocurre, ¿qué podemos hacer? ¿Y esa ley cuándo fue la última vez que... La última vez fue en el 2021, me parece. Ya, o sea, la última vez. Sí, claro, después de la pandemia. ¿Y qué pasó? Fue el congresista Elías Varas, creo. No, ¿qué pasó? Que fue remitida al Ejecutivo de aquel entonces, en el 2021, y fue observada. Y de ahí, chau. Ya. Entonces, hemos vuelto a estar en esta situación. ¿Los consumidores a través de ustedes se han planteado, por ejemplo, recomendaciones, algún tipo de sugerencias a la ley? Porque, claro, acá el punto de quiebre es, estamos impidiendo el desarrollo de esta opción vinculada a la tecnología para darle empleo a personas, porque, claro, estas personas que consiguen la aplicación y se suscriben, tienen un ingreso y a veces es muy interesante ese ingreso.
versus la tranquilidad y la seguridad de las personas que optan por este tipo de movilidad. No puede haber un punto medio como en Europa, como por ejemplo, tú sabes, la regulación europea, donde te dicen que tiene que haber una oficina local, tiene que haber mínimos establecidos. En el caso de los seguros se comparte, ¿no? La empresa y el taxista comparten más o menos, hay una suerte de subsidio entre ellos que hace que yo cuando viaje tenga pues un seguro, en este caso el SOAT. Claro, pero fíjate, ¿no? Si hablamos del ámbito laboral, no hay relación laboral entre el conductor y el aplicativo. O sea, el conductor está librado a su suerte. No hay ningún derecho que asista al conductor. Por eso es que en el proyecto de ley que tuvo dictamen favorable hace unos años, se establecía, entre otras cosas, que se le iban a reconocer beneficios laborales que tenía que tener la empresa, reconocimiento de la SUNAT, de la SUNARP, del Ministerio de Transportes, que en el caso del conductor tenía que cumplir una serie de requisitos antes de ser admitidos, etcétera. Los aplicativos como sistema son excelentes. Claro, nadie está contra los aplicativos. O sea, que no se malinterprete lo que estamos diciendo. Los aplicativos son una forma muy interesante, muy innovadora de trasladarse. Claro que lo son. Acá de lo que estamos hablando es que esa forma innovadora que maneja millones de soles, o sea, no se equivoquen. Estas empresas cobran aproximadamente el 10% de cada carrera a cada uno de los miles de conductores afiliados. Estas empresas están embolsillando un montón de plata al día, y son varios milloncitos al mes. Yo no sé si alguien ha hecho una estimación de cuántos millones, pero alguna vez sacando cálculos con un taxista que me trasladaba, era docenas de millones. No, claro, además por eso... Docenas de millones. Entonces, una actividad... transnacionales, o sea, claro, Uber, pero... estas empresas, estoy diciendo las marcas porque son Didi, son globales. Ahora, solo te quería decir una cosa. Si al vendedor de jugo del puesto, del mercado, tiene que estar formal, sacar licencias, garantizar que su producto es inocuo, tiene que estar sujeto a fiscalizaciones, y ese señor gana al mes 1.500 soles, a estas empresas que ganan millones, ¿no van a tener ninguna regulación? Tienen que tener regulación. Ahora, en la región, creo que el Perú es el único caso específico en donde no hay ningún tipo de regulación, porque en el resto de países sí hay regulación y se les obliga a mínimos. Y cuando no ha habido regulación, como en el caso del Reino Unido, se fueron al Poder Judicial y el Poder Judicial ordenó regular el tema. Pero esta norma de la que estamos hablando, ¿qué cosas decía además de regular el asunto laboral? Creaba, por ejemplo, un registro de empresas afiliadas al sistema, que tenían que cumplir obligaciones, tenían que tener un domicilio fiscal, tenían que tener una relación laboral con los conductores afiliados. Los conductores afiliados tenían que cumplir una serie de requisitos y tenían que ser claramente individualizados, porque una de las modalidades más comunes, lamentablemente, en tiempos recientes, es que los conductores reemplazan los unos a los otros. Es decir, yo, Crisólogo, tengo la licencia para actuar bajo un aplicativo, pero hoy no quiero manejar, pues le doy a mi vecino el carro para que se lo lleve y él se encargue de hacer el transporte y me da una parte de lo que recabe. Eso no está bien. Hay algunas empresas que actualmente, por ejemplo, verifican la identidad del conductor, ¿no? Entonces le dicen al conductor, deténgase y tómese una foto dentro de su carro. Queremos saber que es usted el que lo está manejando. O le dicen, conductor, detenga el vehículo, bájese y tómese una foto con el auto para ver si es lo que usted nos ha declarado que maneja. O sea, hay formas de verificar. Mientras tanto, al consumidor, ¿qué le podemos decir? En esta situación, lo primero, cuando tome un carro con aplicativo, al subir, verifique que es la unidad. Verifique que es la placa y verifique de ser posible si es el conductor. En segundo lugar, no se distraiga. La mayoría de nosotros, y me incluyo porque muchas veces incurro en lo mismo, no estamos mirando ni estamos pendientes de que el taxista esté siguiendo la ruta que marca el Waze. No lo estamos mirando. Nosotros estamos texteando, estamos mirando videos y eso ha generado que en muchos casos muchos conductores se desvíen de la ruta y asalten a los desprevenidos pasajeros. Entonces usted tiene que estar mirando esto. Al Congreso, ya lo dijimos, exhortarlo para que de una vez por todas desempolve este proyecto de ley y le ponga algunas obligaciones y derechos a los pasajeros. Y también decirle al Ministerio de Transportes, a la SUTRAN, que cada uno en el ámbito de sus competencias se den de una vez la mano para tratar de poner algún tipo de orden y exigir por lo menos que el SOAT que cubre la seguridad de los pasajeros a los vehículos que se están dedicando al servicio de taxi por aplicativo sea el que corresponde al servicio de taxi. Porque además aquí hay un punto importante, ¿no? Si uno usa la legislación comparativa o eventualmente lo que se conoce como el benchmark, en el resto de países del mundo, en casi todos,
sí se les exige cosas mínimas a estas empresas y obviamente también a quienes Tú lo acabas de decir, se mínimo, benefician. mínimo, Estamos diciendo mínimo. mínimo. Claro, porque como bien has mencionado, yo Al juguero, obviamente, al verdulero. claro, o sea, la tecnología hay que seguir que avance, pero imagínate, la aplicación no discrimina si es una aplicación extranjera o peruana. Yo en algún momento he escuchado de casos en el norte, en Trujillo, en Chiclayo, alguien muy hábil genera una aplicación local, o sea, Made in Perú, Claro. Made in Perú, pero con menos posibilidades de seguridad, porque evidentemente si no está regulada la gran empresa con menos, con mayor razón la chiquitita, y estamos en una situación mucho más vulnerable. Entonces, para ir cerrando la entrevista, Crisólogo, este tema de la regulación tiene un camino y que seguramente habría que hacerle un seguimiento para volver a actualizarla, pero desde el punto de vista de los consumidores, tú nos has dado algunos tips. Tener los ojos abiertos. Y lo mínimo, ¿no? Saber si exactamente es la placa, el tipo de vehículo y eventualmente también creo que hay posibilidad de poder comunicarse con las empresas a través de justamente la aplicación. En algunos casos para cosas sencillas, ¿no? Te devuelven el dinero cuando eventualmente no se pudo concretar la carrera o el viaje. ¿Algún tipo de esa situación podríamos tener en cuenta? Sí, es importante recordar, frente a lo que estás diciendo, que el reglamento del libro de reclamaciones establece que en el caso de los proveedores virtuales, todo proveedor virtual, y estos taxis por aplicativo son proveedores virtuales, tiene que contar con un libro de reclamaciones virtual. O sea, el hecho de que seas un proveedor virtual no te exime de la obligación de tener un libro de reclamaciones virtual. Por ejemplo, el Indecopi, frente a la ola de denuncias que se están generando en los últimos días, podría hacer una verificación de oficio para darse cuenta de si se está respetando esta regla del reglamento del libro de reclamaciones. Y ojo, que tiene que estar en un lugar visible. O sea, no es que el libro de reclamaciones pueda estar escondido dentro de un link que está debajo de otro link y debajo de otro link. Tienen que ser algo fácilmente accesible para los consumidores. Y eso es una forma de, por lo menos con lo que hay, con las normas que están vigentes, para los proveedores virtuales aplicarles. Claro, y el consumidor que se sienta amenazado, que sienta que el servicio que ha recibido no es el adecuado, tiene que presentar un reclamo inmediatamente, tiene que hacerlo. Y si nota algo raro, usted no le haga conversación al taxista, sea por aplicativo o sea el taxista tradicional. Usted no tiene que conversar con nadie, fíjese de eso, y mantenga los ojitos abiertos. Es una pena que tengamos que dar estos consejos, pero si no hay legislación aplicable, sí, es lo que tenemos que hacer. Yo añadiría una última para cerrar, es que exploren la aplicación, porque a veces nosotros solamente estamos acostumbrados a escoger el destino de tal lugar a tal lugar, aparece la información del auto, pero no sabemos, por ejemplo, si en la aplicación hay lo que tú dices, un libro de reclamaciones virtual. Entonces, señores, agarren su aplicación y explórenla porque seguramente por ahí tal vez hay información más relevante para... Hace unos años hicimos una investigación, porque solo habían 4 aplicativos, te hablo hace 4 o 5 años, 5 años. Y de 4 aplicativos que estaban en ese momento vigentes, solo uno tenía el libro de reclamaciones virtual. Los otros 3 no tenían. Ahora hay una mayor variedad de aplicativos, entonces sería interesante ver si existen procedimientos o mecanismos para que el consumidor se pueda quejar. Muchísimas gracias, Crisólogo, por esta charla, por este diálogo abierto que ha sido bastante instructivo y bueno, obviamente como consumidores nos corresponde obviamente estar más alertas, pero también usar la aplicación de manera correcta. Así que gracias por eso. Claro que sí. Bueno, y con ustedes, no se vayan, vamos a volver después del corte para hablar acerca del embarazo adolescente, los niños vinculados a esta situación tan terrible, con un representante de las Naciones Unidas y población al respecto. Así que no se vayan, es diálogo abierto. Muy bien, gracias por estar con nosotros en Diálogo Abierto. Hemos vuelto para hablar de una situación que es lastimosa, pero es real y hay que enfrentarla de la mejor manera. Por eso estamos con un experto en estos temas, él es Hugo González, además es representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas, para entender qué pasa con nuestras niñas, nuestros adolescentes, que de pronto se convierten en mamás, sin estar preparadas emocionalmente ni psicológicamente ante tremendo reto que muchas veces tiene que ver también con la violencia sexual. Entonces queremos entender esta situación y sobre todo ver de qué manera las distintas organizaciones en el país pueden colaborar a que se revierta
de ser posible. Buenas noches, Hugo, muchas gracias por estar con nosotros. No, muchísimas gracias a ti, Maite, y muy buenas noches a la teleaudiencia que observa este programa. Claro, mira, se llama Diálogo Abierto, así que hablemos abiertamente. Este es un problema que no solo se da en el Perú, sino en toda la región latinoamericana. ¿Cuáles son las razones? ¿Por qué las niñas se convierten en madres tempranamente? Bueno, América Latina es la segunda región que a nivel mundial con la mayor tasa de embarazo entre adolescentes de 15 a 19 años. No obstante, es la primera, lamentablemente, con embarazos en niñas menores de 14 años. El Perú. En América Latina. Imagínate. Y Perú, lamentablemente, está entre los países que pareciera tienen uno de los índices más altos. América Latina, por ejemplo, en el caso de embarazo en niñas entre 10 y 14 años, encuestas señalan de que aproximadamente el 2% de mujeres han mencionado de que tuvieron un nacimiento antes de los 15 años. Pero, y ha sido un poco difícil porque normalmente la estadística ha estado midiéndola internacionalmente, la tasa global de fecundidad, es decir, el número de hijos por mujer entre los 15 y los 49 años. Entonces, muy poco registro ha existido, sino hasta años recientes, sobre qué ha pasado o qué pasa en las menores de 14 años. En países como República Dominicana se estima de que son 2 niñas cada 1000. En Venezuela se ha estimado aproximadamente 5 de cada 1000. En el caso del Perú, según datos del Censo de Población del 2007, eran 5,1 por cada 1000 y en el del 2017 ascendió a 6,5 por cada 1000. Y si nosotros observamos la tendencia de los nacimientos en los últimos años, enfocado en las niñas de 10 a 14 años, lamentablemente entre el 2020 y el 2022 ha habido un incremento de 40%. Es decir, se pasó de una cifra de 1.158 nacimientos en el año de niñas de 10 a 14 años a 1.625 en el año 2020. En el caso de las adolescentes de 15 a 19 años, si bien ha tenido una tendencia hacia la disminución, esta disminución ha sido sobre todo en función de las adolescentes de 19 años cuando uno comienza a observar por edades simples, es decir... Vamos a ver un cuadro 15, para ir graficándolo, Hugo. Sí, de acuerdo, 15, 16, 17, 18 años. Entonces, cuando uno comienza a observar los nacimientos entre... que hubo en el 2017, que fueron aproximadamente un poco más de 61,000 nacimientos, comparado con lo del 2021, que fueron 48,117 cifras preliminares, las últimas eran 48,102, uno comienza a ver el porcentaje que representaban esos nacimientos en las de 15 años, en las de 16 y en las de 17 años. Entonces, de los 15, 16 y 17, los nacimientos incrementaron. En las de 18 se mantuvieron igual y en las de 19, ahí fue que hubo una disminución. Claro. Y como representan un tercio como grupo de edad con respecto al resto, entonces hace esta tendencia. Sí. ¿No? Sé si vamos a ver el cuadrito ahora, pero yo colijo de lo que estás comentando que aquí está, ¿no? Ahí tenemos porcentaje de adolescentes de 15 a 19 años y como tú comentas es cuanto mayor son las niñas, menores las tasas de fecundidad, porque seguramente ya son más conscientes y obviamente es más difícil que las manipulen, algo así. No necesariamente. Ahí este cuadro lo que demuestra es cuántas de ellas han sido madres por primera vez, ya. ¿no? Que ese es otro fenómeno que lamentablemente en Perú hay que recalcarlo. Dicho sea de paso, Maite, cada 10 minutos se suscita un nacimiento de una adolescente o de una niña en el Perú. Es decir, cada día nacen aproximadamente 138 hijos nacidos vivos de niñas de entre 10 y adolescentes de 10 a 14 o adolescentes de 15 a 19 años. Y eso significa, y eso
nos implica a todos porque ya ojalá nos dé tiempo para hablar un poco de las consecuencias. Hugo, y seguramente nosotros que lo vemos así como una estadística, pero seguramente en este momento habrá personas, niñas que nos están viendo y nuestra solidaridad con ellas. ¿Por qué se da esta situación, Hugo? ¿Qué tiene que ver la pobreza con la violencia y estructuralmente por qué estos números tan alarmantes? Bueno, hay consecuencias, hay, digamos, causas, diversas. Hay causas socioeconómicas, de disparidades socioeconómicas, territoriales, pero en la base lo que existe es una disparidad de género. Es decir, cuál es la capacidad que tiene una mujer desde que es niña, desde que es adolescente, en poder tomar decisiones sobre su vida, sobre ella, sobre su cuerpo, cuando se le respeta a una mujer, independientemente de su edad, que no es no. Y cuando nosotros observamos en términos generales las encuestas de violencia, vemos que aproximadamente entre 6 y 7 de cada 10 mujeres han experimentado violencia en el caso de Perú. En las niñas de 10 a 14 años, y eso es una de las paradojas a propósito del tema que estamos conversando, una publicación que tuvimos del mapa del embarazo y la maternidad en niñas y adolescentes. Resulta que cuando las niñas se encontraban en la pandemia en su casa, se incrementaron los nacimientos en ellas y se incrementaron las denuncias y atenciones en los centros de emergencia mujer de aproximadamente 2,5 veces en el 2021 con respecto al 2017. Y se suponía que ellas estaban en su círculo de protección. Entonces, ahí existe una causa que tiene que ver con la violencia sexual y eso tiene detrás, por supuesto, lo que es una disparidad de género. Es decir, cuando nosotros los hombres nos creemos en la autoridad de controlar el cuerpo de una, en este caso, de una menor y abusar sexualmente de ella. Por otro lado, las disparidades socioeconómicas hacen ver de que la falta de acceso a educación, a salud, también inhiben la posibilidad para una niña y un adolescente, en primer lugar, de reconocer cuando está frente a un tema de violencia como estos, o de cuando ha iniciado vida sexual activa, cómo protegerse ante una infección sexual o un embarazo no planificado. Cuando nosotros observamos en los últimos 20 años cómo ha sido el debut sexual, se le llama debut sexual el inicio de las relaciones sexuales, vemos que ha habido un ligero incremento entre las menores de 15 años, de 5,1 por cada 1000 a 5,8, perdón, 5,1% a 5,8%. Es un ligero aumento. Luego observamos cuántas se han unido o casado y no ha variado en los últimos 21 años, se mantiene la misma tasa de uniones, la misma tasa de matrimonio infantil que es legalmente permitido en el Perú a partir de los 14 años, aunque se dan uniones en menores de edad. ¿Y de cuánto estamos hablando? ¿Estas uniones cuántos son? ¿Qué porcentaje son? Se estima, cuando le preguntaron a adolescentes, a mujeres de 20 a 24 años, cuántas de ellas se habían unido antes de los 18 años, 18,6% habían manifestado que se habían unido antes de los 18 años. Pero en cifras absolutas, aproximadamente se estima que alrededor de 56,000 niñas se unen o se casan en el Perú, digamos, en el país, ¿no? Y acá hay que considerar que para muchas personas, así como has hablado del asunto vinculado a los estereotipos, a los roles que se nos asigna socialmente al varón, a la mujer como sumisa, el varón como dominante, incluso al nivel de poder controlar la propia existencia de una hija o de una persona que está a nuestro cargo en el núcleo familiar, ¿no es cierto? O sea, así ya de salvaje la cuestión, es una de las causas. Otros temas están vinculados porque hay la necesidad económica de algunas familias, creen que es mejor que estas niñas se unan a un hombre adulto para
darles una mejor vida, cuando en verdad eso es terrible, porque en verdad no es una solución, es un agravamiento social de esta cuestión, ¿no? El embarazo adolescente y de niñas es un drama que tiene consecuencias sociales complicadas, o sea, no solamente desde el punto de vista social, sino incluso en todo lo que implica en salud pública y eventualmente todos los elementos que esa persona no va a controlar en su adultez. Claro, hay consecuencias para las niñas, para las Claro. adolescentes. Por ejemplo, en el caso de Perú hay una conclusión del Comité de Derechos Humanos y hubo otra conclusión de la CEDAW en el caso KL Perú y en el caso LC Perú, donde en el caso del Comité de la CEDAW, a una niña, por haber sido abusada sexualmente, hubo daño a su salud mental, por supuesto, por un hecho de abuso sexual. Y cuando se dio cuenta de que estaba embarazada, trató digamos, de buscar una solución de acuerdo a la normativa nacional y resulta que intentó suicidarse porque no pudo, digamos, tener acceso a lo que en materia de las regulaciones sanitarias que el país tiene, se pudo acceder. Y entonces tenemos un daño a la salud mental, hay Además un del suicidio, físico que puede darse. hay adolescentes y se ha visto de que se exponen hasta 6 veces más en riesgo de morir, producto de que su cuerpo no está Así es. apto para el desarrollo de un embarazo y por lo tanto fallecen, ¿no? Pero además de eso, cuando logran sobrevivir, la primera consecuencia en la vida de ellas, que perdura para toda su vida, es la deserción escolar. Y con la deserción escolar se inicia un ciclo de dependencia que además incorporan ciclos de violencia porque no tienen la capacidad de generar ingresos por sí mismas porque llegaron a un nivel de escolaridad que no le permite competir contra alguien que tiene un nivel académico mejor para poder acceder a mejores ingresos. Y entonces, visto eso acumulativamente, ¿qué implica para el Perú? ¿Qué implica? 66,7 millones de dólares al año solamente por las adolescentes que en el caso del 2001 tuvieron un nacimiento, por ejemplo. Y eso ¿Es un número que implica qué? ¿Es un gasto? ¿Es un costo? ¿Qué es? ¿Una inversión? ¿Qué es este número que nos has dado? Es un gasto, es un costo oportunidad, en realidad. Ajá. ¿Por qué? O sea, expliquémoslo. Es un monto de dinero que no se está usando para algo diferente, Claro. porque hoy hay que dedicarlo a... No, estas porque niñas. simplemente las adolescentes que no lograron culminar su proyecto académico no logran tener un ingreso como las que sí lo hicieron. Y comparativamente eso crea una diferencia que además crea una diferencia en la capacidad de tributar al país, ya sea por la vía indirecta con el Claro. impuesto sobre venta o por la vía directa con respecto a los ingresos. Y eso hace una diferencia a lo largo de toda su vida que se acumula no solamente en una cohorte de un año, sino que se va acumulando a lo largo de los 40 años de vida promedio productiva y se suman las otras cohortes que anualmente estamos experimentando. Perú, todos los años, adolescentes, madres, son aproximadamente 48,000, niñas de entre 10 y 14 años son aproximadamente 1.625, Terrible. la última cifra, ¿no? Hugo, evidentemente esto es un problema que se está dando a nivel nacional, pero particularmente, no sé si ahí tú nos vas a corregir o nos darás una explicación, se concentra más en las zonas del oriente, ¿no?, del país. ¿Esto tiene alguna explicación sociológica? ¿Por qué hay más embarazos de niñas adolescentes o de adolescentes en esas zonas del país? Creo que en el cuadro incluso podemos ver el comparativo. Me parece que son Ucayali y Loreto las ciudades con más incidencia de esta situación. Te transmito lo que unas lideresas, a propósito de la connotación que muchas veces se quiere colocar sobre si son aspectos culturales, Sí. ¿no? Y estas mujeres lideresas de diferentes
representaciones del país mencionaban de que ellas no es que quieran, Acá está, ¿no? digamos, tener esas situaciones o experimentar esas situaciones. Yo acabo de estar en Piura y Lambayeque este fin de semana y estaba conversando con unas mujeres y unas adolescentes que estaban todavía en algunos albergues y les estaba mencionando la importancia de protegerse entre sí ante situaciones de violencia. Y me estaba refiriendo a unas adolescentes que estaban ahí presentes y explicando algunas recomendaciones, algunos estándares. En eso, la mujer que estaba detrás mío me menciona, ¿sabe qué? Yo a los 15 años fui víctima de abuso sexual. Y como resultado de eso, después tuve una experiencia de violencia a tal punto que en un episodio me lesionaron el oído, bueno, Violencia. un drama. Entonces, si bien hay diferencias importantes y podemos Este ver cuadro. la línea roja, que es como el promedio, esto es de 12 a 14 años, esto es Censo de Población 2017, y esto es solo las niñas de 12 a 14 años. Todo lo que está por encima está por arriba del promedio nacional. Pero cuando nosotros vemos también nacimientos, hay otro fenómeno que es importante recalcar en el caso del Perú. Y es que a diferencia de lo que está pasando en el mundo con las mujeres, que cada vez tienen menos hijos porque tienen la posibilidad de planificar su familia de acuerdo al propio derecho que les concierne su vida, hemos observado que en el caso de Perú hay adolescentes que tienen hasta 4 hijos, cuando tienen entre 15 y 19 años. Y hay niñas de 12 a 14 años que ya tienen hasta 2 hijos. Y eso se está volviendo cada vez más frecuente. Se supone que las niñas de 10 a 14 años, según el marco legal, el sostener una relación sexual con una menor de 14 años es un delito sexual. Así es. Sin embargo, es frecuente que nosotros estemos observando los nacimientos que están ocurriendo, ¿no? Sí, es lamentable el panorama, pero yo quiero rescatar para irnos con algo positivo, que muchos de estos temas se solucionan si cambiamos las percepciones y los estereotipos sobre el género y sobre los roles que se asignan a los varones y a las mujeres. Y además indicado un dato importante, esto le cuesta al Estado peruano. O sea, no es solamente un tema que nos conmueve, sino que finalmente es más pobreza, pero también es dinero que se tiene que asumir en algún momento para colaborar con esta población. Entonces acá creo que un primer elemento importante que cae en nosotros como televidentes o eventualmente como personas es tratar de luchar porque evidentemente estos elementos de fuerza, de poder, de asimetría se rompan, porque esa es la raíz finalmente de toda esta historia, ¿no? No, Maite, felicitarte a ti por abordar este tema desde como un medio de comunicación que puede llegar a través de la pantalla de los hogares, porque es importante sensibilizarnos sobre esa situación. En primer lugar, estar conscientes de que hay orígenes de violencia sexual. En segundo lugar, que es importante la educación integral para la sexualidad, para que padres de familia conversen con sus hijos y los hijos conversen con sus padres, y además, cuando exista de que estos jóvenes atienden a las escuelas, también puedan obtener ese tipo de educación, por 2 razones. Primero, para desconstruir masculinidades que generan este tipo de situaciones. Violencia. Y por el otro lado, para crear autonomías en las niñas y postergar el inicio de relaciones sexuales, que se ha visto a través de la evidencia que la educación integral para la sexualidad retrasa el inicio de relaciones sexuales. Y por otro lado, para saber cómo protegerse cuando han iniciado una vida sexual, con la información y los métodos que existen a través del sistema público acorde a lo que el Estado tiene establecido. Muchísimas gracias por ese resumen, Hugo, y bueno, este será siempre un espacio para poder, como has dicho, deconstruir esas cosas que no nos sirven y que nos están cada vez más
acercando a la pobreza y eso es muy fácil de deconstruir. Muchas gracias, Hugo, y bueno, será hasta otra ocasión entonces. Muchísimas gracias, Maite. Bueno, y después de esta charla, que en verdad es un diálogo abierto, hay que decir las cosas como son, vamos a volver después del corte para hablar del fenómeno del niño y las empresas familiares que están desperdigadas a nivel nacional y son el 80% de la fuerza productiva de este país. Sobre eso vamos a volver, así que no se vayan, es diálogo abierto. Muy bien, estamos de vuelta y ahora a través de la tecnología nos vamos a contactar con Mario Salazar. Él es presidente o representante, en todo caso, de la Asociación de Empresas Familiares del Perú, para conversar sobre el fenómeno del niño y el impacto que va a tener en estas organizaciones. Buenas noches, Mario, y bienvenido. Buenas noches, Maite, buenas noches a toda la teleaudiencia. Antes que nada, explícanos un poco sobre las empresas familiares. ¿Cómo definimos a una empresa familiar y qué impacto económico tienen en el país? Una empresa familiar está constituido por familias empresarias que pueden estar en primera, segunda o tercera generación. Pueden ser pequeñas, medianas o grandes empresas. Representamos el 80% de las empresas en el Perú. Generamos entre el 60 y 70% de la fuerza laboral, de los empleos, y además contribuimos casi con el 40% del PBI nacional. Claro, y aquí lo que observamos es que es un esfuerzo que seguramente empieza siendo, como has dicho, vinculado a un núcleo familiar que crece y que obviamente se convierte en una transnacional, en una empresa de mayor envergadura, ¿no es cierto? Así es. Por ejemplo, en mi caso, soy segunda generación de una empresa agroindustrial, agroexportadora, y ya está la tercera generación en mi empresa, y somos una empresa, por ejemplo, que estamos mediana, que está en la Bolsa de Valores de Lima y que tiene gobierno corporativo, tiene directorio y se rige por leyes de transparencia. Igual, mis colegas que son de la asociación tienen empresas grandes que están en el sector construcción, en el sector inmobiliario, en varios sectores y que manejan sus empresas de manera profesional, ¿no? Las empresas familiares no somos empresas básicamente pequeñas, hay un grupo fuerte de empresas familiares representativas y que le dan empuje y son empresas grandes, medianas y algunas ya transnacionales, ¿no? Muy bien, Mario. Entonces, plantea la situación, ¿cómo los va a impactar el fenómeno del niño? Ya que están, por ejemplo, estás hablando de sectores específicos como la agroexportación. ¿Qué situación se va a generar allí? Bueno, el agro viene golpeado desde noviembre, diciembre del año pasado, antes de Yaku, del ciclón Yaku. Había pues un impacto en el agro porque había una sequía por la niña, ¿no? Entonces, esto generó que en los primeros 4 meses del año del 2023, según estadísticas del Midagri, hemos reducido, por ejemplo, la producción de papa en 25.9%, de alfalfa 10.5%, quinoa 77%. Es decir, una serie de productos han venido en producción a la baja en estos primeros 4 meses del año comparado con los 4 primeros meses del año anterior. Pero además de esto, por la sequía que comenzó entre octubre, noviembre y diciembre, se sumó el huracán Yaku, que destrozó puentes, carreteras, etc. Se calcula que más o menos hemos perdido unos 4.200 millones en pérdidas por el ciclón Yaku, y eso ha impactado terriblemente a las empresas familiares y al sector del agro. En el 2017 fueron 18.600 millones que se perdió por el fenómeno del Niño. En este ciclón Yaku, que han sido los meses de febrero y marzo, digamos, ha sido un fenómeno rápido, ha sido 4.200 millones, ¿no? Y esto impacta realmente en las finanzas de las empresas familiares y de las empresas en general, en distintos rubros como el agro, el transporte, etcétera, ¿no?
Claro, ahora, viendo que la situación se va a empeorar, porque ya está confirmado que se va a generar incluso un fenómeno del niño global, ¿qué medidas están ustedes aplicando como asociación? Porque has mencionado que tienen gobierno corporativo, que practican buenas situaciones prácticas. ¿Qué medidas están tomando para prever lo que se viene? Hay dos impactos que se viene en mi sector. Por ejemplo, en el agro, las temperaturas calientes hacen que los frutos no salgan o salgan de manera retrasada. Y eso impacta en las finanzas y en el flujo de caja. Y otro impacto que va a haber de este fenómeno del niño global que se está viendo, que a lo mejor puede ocurrir, es el daño a la infraestructura en las carreteras entre los meses de diciembre, enero, febrero. ¿Qué hacemos como Asociación de Empresas Familiares? Realmente lo que hacemos nosotros es monitorear y hablar con nuestros colegas, con nuestros pares, que son empresarios de otros sectores, de la pesca, construcción, y ver cómo más o menos se está impactando en cada uno de los sectores para ir anticipándonos a lo que se viene. Otras cosas que hacemos nos juntamos y compartimos experiencias en cuanto a planificación financiera y la medición del riesgo por zonas, ¿no? por territorios, ¿no? Entonces, nos juntamos, compartimos experiencia y también tratamos de difundir, digamos, al gobierno, a las autoridades, para que ayuden, sobre todo en la parte de infraestructura, ¿no? Que es una parte muy dañada por los fenómenos naturales, y en la otra parte, digamos, de efectos como el calentamiento, que hace que haya menor productividad en el agro o menos pesca, digamos, tratamos de hacer innovaciones, compartimos con todos los del sector cosas que estamos haciendo para innovar y para que no nos afecte la productividad en nuestros campos o en nuestras actividades, siempre innovando y viendo qué cosas nuevas podemos hacer. Mario, aparte del sector agroexportador, ¿hay otro sector en donde ustedes sientan que se van a ver afectados por el fenómeno del niño, la pesca? No sé, en esta asociación, ¿hay otros sectores que se van a afectar así? Sí, pesca es uno de los sectores que se va a afectar, transporte, turismo, como siempre golpeados por la interrupción de carreteras. Digamos, ya estamos preveyendo que hay varios sectores de nuestra asociación que van a ver afectados. Sin embargo, estamos tratando de ver que este impacto sea el menor posible, ¿no? Y como asociación, seguramente ustedes están interesados en, no sé, algunas medidas específicas que quieran hacer llegar a las autoridades en los distintos gobiernos regionales, ¿se están movilizando en particular? Y lo que nosotros más hacemos es entrar al diálogo con las autoridades y mostrarles las debilidades que nosotros conocemos in situ, ¿no? Por ejemplo, yo estoy ubicado en Casma, y en Casma el puente se cayó en este último ciclón Yaku y estuvimos incomunicados por 3, 4 semanas, ¿no? Entonces, estas son las informaciones que nosotros llevamos a la asociación, y después, cuando tenemos oportunidad de hablar con las autoridades, les comentamos que nos ayuden, por favor, a reforzar estas medidas porque afecta realmente la economía, ¿no? Exactamente. Y para ir cerrando, Mario, entonces las empresas familiares que tú comentas son un 80%, más o menos, ¿cuántas personas emplean ustedes? ¿Cuántas personas se podrían ver afectadas ante esta contingencia que es el fenómeno del niño? Es entre el 60 y 70% de la población en edad económicamente activa, ¿no? Formal, ¿no? Formal. Y son millones de personas. Solamente en el agro, en impuestos directos e indirectos, somos 4.1 millones de personas en el agro, ¿no? Entonces, digamos, el país, en la parte norte, que está Trujillo, Lambayeque, Piura, se afecta realmente una gran parte del agro, y sobre todo el agro moderno o el agro también de mercado nacional, ¿no? Ok, muchísimas gracias, Mario, por este contacto. En verdad es importante conocer tu asociación, saber que están tomando medidas y evidentemente que están poniéndose a disposición de las autoridades para que justamente bajo su conocimiento se logren paliar, ojalá, los efectos de estos fenómenos globales. Muchas gracias. Gracias, Maite, por la entrevista. Muy bien. Bueno, en verdad es lamentable lo que estamos viendo,
Pero es bueno también saber que hay asociaciones como estas que comparten conocimientos, se asocian para de alguna manera también evitar los fenómenos globales. Y bueno, y con esto estamos llegando al final del programa. Vamos a ver la imagen que les queremos compartir hoy. Ahí está nuestro tenor global, Juan Diego Flores, está en Italia. Ahí está hoy día en un concierto que duró más o menos 1 hora y media, ha sido ovacionado por más de 500 personas, 500.000 en una plaza importante ahí en pleno verano europeo. Siempre es una señal de orgullo para nosotros que sea un líder global en este género, el bel canto, y obviamente, como siempre, como peruanos, un cachito de eso queremos trasladarlo hasta aquí. Con esto nos despedimos, como siempre, compartan este contenido a través de sus redes sociales, en YouTube, y nos vemos mañana, como siempre, si les gustó, un like. Hasta entonces.